tengo ningún problema para estar. Ya está transmitiendo ahora desde mi celular. Van 2 bloqueos, el de mi casa bloqueado, el de la propia iPad bloqueado. Bloqueado porque estoy hablando de Jorge Ramos y su papel miserable en favor del imperialismo norteamericano que está provocando para generar el pretexto para una intervención militar de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver si ahorita sí puede terminar la transmisión. No hay ninguna razón para que se vuelva a caer la transmisión. Entonces yo les decía, Jorge Ramos no se atrevería a hacer, bueno, nunca lo hizo con Calderón. A Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no le dijo asesino en ninguna entrevista, nunca, ¿no? O sea, pero bajo ninguna circunstancia. A Peña no le dijo asesino. A Peña le preguntó, lo puso en aprietos por el tema del fallecimiento de su esposa, pero bajo ninguna circunstancia le dijo asesino. Eso es una aseveración gravísima, ¿no? Dictador, no le dice a ningún presidente su cara dictador. Porque además de que es una insolencia, es falso en el caso de Maduro. Maduro la ha tenido muy difícil. Comandante Chávez era su padre político y tenía que cubrir unos zapatos enormes, como cubrir al compañero presidente. Está cabrón, o sea, es un gigante, es un monstruo en el sentido positivo de la palabra. Está cabrón sustituirlo. Bueno, lo sustituye además en una situación trágica que es la pérdida de la vida en una enfermedad inesperada que en poco tiempo consumió al comandante Chávez, ¿no? Un cáncer que hay quien asevera que fue inoculado, la chingada. No hagamos especulación, simplemente un hombre joven, mucho menos murió de 50 y pico, no recuerdo la edad exacta, no tenía ni 60 años y con muchas ganas de vivir. Comandante Chávez muy creyente. Pues encomienda su creencia y se lo chupa la bruja, igual como nos va a chupar a todos además. Eso no tiene que ver con creencias o no creencias, pero él era muy creyente, muere. Primero hace una hazaña que es ganarles la última reelección con problemas ya serios de salud, había estado al borde de la muerte y él se recupera, una atención espléndida en Cuba, va a la campaña y la gana de calle. Hay una foto verdaderamente bella, le llaman palo de agua a ellos aún, pero aguacero, porque más ahí se cae el cielo. Y está en su último discurso, en el cierre de campaña, gana la elección tranquilo y vuelve a recaer. Y si ustedes revisan todas las declaraciones, todo el mundo así que ya que se muera, no, son terribles, hombre, terribles. Y de dictador no lo bajaron nunca a Chávez. Les ganó todo, democráticamente. Todavía la última elección en la que participó Chávez la calificó nada menos que Jimmy Carter, diciendo que era el mejor sistema electoral del mundo. Me lo acaba de rebatir un baboso. Y ahí nadie dice, pero todo el tiempo planteaban que era dictador, a pesar de que les ganó todas las elecciones, de que hizo todos los procesos democráticos, que reconoció la única elección que perdió. Nunca lo bajaron de dictador. Y luego todo el mundo se fue de espaldas. Recuérdenlo, hombre, hagan memoria. Todo el mundo se fue de espaldas cuando vieron multitudinario, masivo, impresionante funeral del comandante Hugo Chávez y el dolor enorme del pueblo de Venezuela por la pérdida de su líder. O sea, todo el mundo se fue de espaldas porque habían hecho la propaganda de que era un dictador y resulta pues, que era el líder más amado de Venezuela. O sea, la gente lo lleva tatuado en el corazón al comandante Hugo Chávez. Hizo cosas enormes por su pueblo y no solo por su pueblo. Es un tipo verdaderamente excepcional. Muere y quien tiene que sustituirlo es deja la herencia, les dice vamos con Maduro. Ahí se podía dividir la revolución porque Diosdado Cabello pues tenía interés y fuerza suficiente también para poder ser el candidato a la presidencia. Diosdado juega
muy bien, no divide, asume la decisión del comandante Chávez de orientar quién debería suplirlo, y de todos modos gana muy cerrado, porque pues Chávez era una cosa y Maduro está eh, pues dolido, en no la mejor condición, con toda la fragilidad del momento, y gana cerrada la elección, pero la gana. Al final reconoce, no me acuerdo ahorita el nombre del que compitió con él, Capriles. Hicieron pleito y todo igual, y bueno, pues, o sea, perdieron, esa es la verdad, perdieron, cerrado, pero perdieron. Bueno, la inconformidad venía creciendo por las dificultades económicas, todavía no estaba el bloqueo económico, pero ya había una presión enorme sobre Venezuela, saboteando su economía y tal, se venía acumulando la inconformidad. Maduro pues, no tenía la presencia de Chávez, su fuerza, su carisma, y entonces en la elección intermedia de la Asamblea Nacional la pierde casi por 2/3. Una madriza, me tocó ver esa elección. Toda la derecha diciendo, no, no van a reconocer, fraude, que la chingada. Sí, pues sí van a ganar, hombre. Era evidente la inconformidad de la gente y ganaron casi por 2/3. Se reconoció, qué pinche dictador reconoce la pérdida del Congreso, cabrón, o sea, en la intermedia. Además, existiendo la revocación del mandato para presidente de la República, que a Chávez se le habían aplicado, pero Chávez tenía mucha fuerza y, y se las ganó. Pero si se lo hubiesen aplicado a Maduro, lo digo con responsabilidad, estoy convencido que si le hubiesen aplicado a la mitad de su mandato a Maduro, la revocación lo hubiera perdido. Lo había perdido porque la gente estaba bien encabronada y porque no había visto lo que era la derecha venezolana. La derecha comete dos errores. No busca la revocación y se va a una situación de violencia terrible contra el pueblo de Venezuela y el gobierno de la República Bolivariana, quemando a 27 venezolanos vivos por ser o parecer chavistas, lo he dicho hasta el hartazgo. Pero hubo más de 100 muertos, además. Fue una cosa muy fuerte, provocando al ejército. Estuvo cabrón, o sea, está documentado, hombre, la violencia de ese año que generó la oposición. A mí me tocó estar en un momento bien delicado. Era previo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Hicieron todo por sabotear esa decisión, todo. No participaron a pesar de que hubo un acuerdo, a pesar de que les ofreció primero 50 y luego 100 diputados de los 500 que ellos eligieran como quisieran. No quisieron participar y luego hicieron violencia para que no participara la gente. Y más de 7,5 millones de venezolanos participaron en un acto verdaderamente heroico, porque la gente, cuando vio el rostro fascista de la derecha, dijo: por ahí no vamos, queremos una salida pacífica, y la Asamblea Nacional Constituyente daba esa salida pacífica. Dijeron que estaba desconociendo el Congreso. Ahí está el pinche Congreso. Es el Congreso que está de donde sale el pinche Guaidó. Se les olvida, de verdad que se le olvida a la gente todas las chingaderas que han venido siendo sobre Venezuela. Se les olvida que dijeron que ya habían matado a Leopoldo López. Se les olvida todas las chingaderas que dicen. Me las acaban de decir ayer y ya hoy se les olvidó. No, no hay una recopilación. Si hicieran una recopilación histórica, que viendo todo lo que han venido diciendo, se darían cuenta de cómo han venido tomándole el pelo a la gente, repite y repite mentiras, y con una avasalladora campaña mediática han logrado poner en el centro que es una dictadura y la chingada, y que pobrecitos que están muriendo de hambre, y una sarta de mentiras. Bueno, pierde, se da lo de la Asamblea Nacional Constituyente, se salen ellos. Rodríguez Zapatero ha mediado todo el tiempo en estos diálogos. Y la derecha llega a acuerdos y luego no los cumple, se sale, porque Estados Unidos los presiona. Y con la Asamblea Nacional Constituyente se reorganiza el país, pero viene el bloqueo económico, viene mayor presión, vienen madras muy fuertes, y han ido desgastando, por supuesto, al gobierno de Maduro, que la ha tenido siempre bien difícil, ya lo dije. Bueno, total, no me alargo más. Se da el momento de la nueva elección presidencial. En Venezuela hay reelección y piden que se anticipen las elecciones, la derecha, en un acuerdo con Rodríguez Zapatero como testigo.
Y luego piden que no, que se aplace a mayo. Y se concede todo lo que la derecha plantea. Y les gana. Con mayor participación que la que tuvo Trump, que la que tuvo, bueno, el de España ni siquiera fue elegido, que la que tuvo otro que reclama aquí en Colombia, que la que tuvo Bolsonaro, que la que tuvo una bola de los que están reclamando, que la que tuvo Perú, el presidente de Perú ni siquiera fue elegido por el pueblo. Bueno, llega a la gana, la reelección, y que otra elección, que la ¿por qué otra elección, cabrones? Si tienen la revocación del mandato y tienen todo el mundo observando y pueden ir a verificar que el proceso se haga con absoluta pulcritud y además es el mejor sistema electoral que hay en el mundo, el venezolano, esa es la verdad. Bueno, pues no, porque están promoviendo la intervención militar de Estados Unidos y les montan la provocación en la frontera de Colombia y la libra. Y hoy cae en esta pinche provocación de Jorge Ramos. Ahora sí que qué necesidad, cabrón. O sea, no hubiera aceptado esa pinche entrevista. Era evidente, evidente que lo iba a ir a injuriar, a provocar, a publicar una chingada. O sea, si yo, es un asesino, un dictador. Ay, qué valiente Jorge Ramos, le dijo en su cara, ¿no? Si lo toleras, si lo sacan, si lo publican, si no lo permites, pues no vas a permitir una chingadera así. Entonces eres un dictador, estás jodido, hombre, estás jodido. ¿Cómo? O sea, le han ido haciendo el corralito, ¿no? Este, y hoy, bueno, pues hasta el gobierno mexicano ahí cayó por la situación de que era disque mexicano, este cabrón de Jorge Ramos, que pues, nació en el DF, pero hasta ahí. Bueno, sí tiene la nacionalidad mexicana y la estadounidense, por supuesto. A él sí le hicieron regularización, no como a los millones y millones de mexicanos que están en Estados Unidos sin que les den esa oportunidad, ni una licencia les quieren dar, por cierto. Y no, yo no escucho a Jorge Ramos que haga una sola denuncia de la violación sistemática y permanente a millones, decenas de millones de mexicanos en Estados Unidos que son perseguidos, acosados, amenazados, mancillados, atropellados sus derechos, que no tienen organización sindical, que les cobran la cuota del Seguro Social y se le están robando, que pagan impuestos y no les dan ni una pinche licencia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que todo hombre, es del siglo XVIII, finales del XVIII, voy a decir todo ser humano, pero es del siglo, final del siglo XVIII, donde a las mujeres no las consideraban, pensaban que no eran seres humanos completos, ¿no? De ese tamaño. Bueno, todo ser humano, debería decir, tiene derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bueno, hay jovencitos, hoy jóvenes, los dreamers famosos, los soñadores, que llegaron a Estados Unidos de meses, de un año, de 2, de 3, de 4 años, llevados por sus familias, por la necesidad de abrirse un camino, que fueron a la primaria en Estados Unidos, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, y que no se les considera ilegales. No, ilegal no es ningún ser humano, se les considera indocumentados. Y lo más que hizo el pinche cabrón de Obama fue darles el DACA famoso, que es permiso de trabajar y acceso a determinadas becas. No les reconoció su condición de ciudadanos, han hecho todo, han sido ejemplares, se han preparado, le han costado al pueblo de Estados Unidos, incluidos los millones de mexicanos que no quieren reconocer como pueblo de Estados Unidos, que ya deben tener la doble nacionalidad. Y de eso este mamoncete de Jorge Ramos no dice nada, nada. Lo más que llega a decir es algo del muro, ¿no? Pero no dice nada de esta violación gravísima de derechos humanos en el supuesto país de las libertades y la democracia, con un pinche sistema electoral absolutamente anticuado, que es indirecto, y que no es un voto, una persona un voto, sino que hay quien vale más y hay quien vale menos. Y que además toda su democracia se basa en dinero. Las campañas electorales son dinero, no es la fuerza política y el apoyo popular. Entonces, eso, si lo calla enterito, la brutal desigualdad, la injusticia, la pobreza que hay en Estados Unidos,
se manifiesta de otra manera, hombre. Han saqueado a los países del mundo. O sea, está intervenido Irak. Hace más de 10 años que está intervenido Irak militarmente. Con un nivel de asesinatos, de monstruosidades, de atropellos, de torturas documentados. ¿De eso qué dice este cabrón? Nada, no dice nada. O de Afganistán, no dice nada. De las atrocidades que cometieron en Vietnam, que han cometido en todos lados, hombre. Reto al cabrón de Jorge Ramos a que lea el libro del Batallón de San Patricio de Pino Cacucci. O sea, para que siga promoviendo la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. No tiene vergüenza, hombre, es un tipejo. Yo sí le aceptaría un debate porque no es entrevista, no entrevista ese cabrón, debate. Y lo pudo tener conmigo y no quiso, ¿no? Es decir, tiene derecho a no querer. Cuando hice la protesta en la Torre Trump, cuando hice la protesta en la Torre Trump, los medios de aquí se lo comieron, pero la cadena para la que trabaja Jorge Ramos le dio una enorme difusión. Y entonces me buscaron de su equipo para hacerme una entrevista, porque había sido muy importante la protesta. Y luego se echó para atrás. Dije, en Miami es la entrevista. Sí, pero la puede hacer desde México. Sí, está muy bien. Yo hasta pensé la posibilidad de ir a Miami porque tenía interés de hablar con él. Había una coincidencia en las posiciones de crítica a Peña. Bueno, se hizo ojo de hormiga. Él tiene derecho a entrevistar a quien le dé la gana. Y también Maduro tiene derecho a recibir a quien le dé la gana. Pero si no lo hubiera recibido, le hubieran dicho lo mismo que ahora. Pero ahora, con la retención, si es que la hubo, ¿no? Porque además, todavía yo me permitiría dudarlo. Que han dicho tantas mentiras, que la verdad no tengo por qué creerle a este tipo. Y lo dan por hecho, ¿eh? Que 2 horas y media, yo no he visto que haya dicho eso. Vi por ahí que dijo que había estado en un cuarto oscuras, ni siquiera el tiempo. Ya una periodista aquí mexicana dice con 2 horas y media, le digo, o sea, entonces es muy delicado, hombre, lo de Venezuela es muy grave, porque ya está instalada en la gente, en la mente de mucha gente, eso, ¿no? Que está muriéndose de hambre la gente, la chinga. Tú les puedes poner fotos, puedes poner videos, hay videos de gente recorriendo las calles de Venezuela demostrando que es falso, demostrando que es falso, que hay una crisis humanitaria, demostrando que es falso lo que vienen sosteniendo. Bueno, yo con Chávez, fíjense, con Chávez yo llegué a Venezuela con muchísimo prejuicio. Había una campaña, lleva 20 años la campaña en contra de Venezuela, 20 años. Y yo llegué con muchísimo prejuicio porque yo conocía Cuba y pensé que el socialismo de Venezuela era el de Cuba. Pues sí, un capitalismo como el nuestro, como el de México. Ninguna diferencia. Toda la iniciativa privada funcionando, los medios de comunicación siendo francas majaderías que no se atreverían a decirle a un presidente de la derecha nunca, nunca, en contra del el comandante Chávez. Me tocó ver que no había ni un niño ni una niña viviendo en la calle, ni un niño ni una niña trabajando, ni una persona viviendo en la calle. Eso se ha ido para atrás, se ha ido para atrás. Pero a mí me tocó los primeros años que fui, eso no existía más. Me contaron anécdotas extraordinarias de Chávez en ese sentido. Era realmente un ser humano que amaba al ser humano, un nivel de compasión enorme y con una preparación extraordinaria, muy conocedor de la historia de su país y de Latinoamérica por lo menos, un tipo excepcional, la verdad, una capacidad de trabajo impresionante, con un carisma enorme. No lo conocí personalmente, no lo traté. Fui, eh, pues no sé, 2 o 3 años antes de que muriera. Este, y a Maduro pues, lo he saludado 2 o 3 veces. Este, por supuesto no somos amigos, no tenemos ese nivel de convivencia. Yo defiendo un proceso de la revolución bolivariana. Este, Me parece que es muy grave lo que está sucediendo, que la presión hacia México es enorme. Quieren que reconozcan a un cabrón que no lo eligió nadie.
Nadie. Ni siquiera lo eligió la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa lo eligió para presidir la Asamblea Legislativa, no para esa pinche figura ridícula de presidente encargado. No lo eligió nadie. Y salen todo el mundo a... Vean el discurso que hice, hombre, de verdad el discurso que hice en la Cámara está 16 minutos y no tienen manera de rebatirlo, ¿eh? No tienen manera de rebatirlo. Jorge Ramos entró a Venezuela, se aceptó la entrevista, vas a injuriar a un presidente, vas a montar una provocación, ¿no? Y a generar un escándalo de una forma o de la otra. Reitero, creo que fue un error de Maduro, presidente Maduro, haberlo recibido. Todos iban a decir misa, ahora, pues yo no soy quien le voy a dar consejos ni a Maduro ni a nadie. Solo me alarma en la medida que abre la puerta para justificar, imagínense que una cosa de estas sea el pretexto para justificar una intervención militar. Yo les digo, el libro de Pino Cacucci sobre el batallón San Patricio se los recuerdo. En 1836 Texas logró su independencia. México permitió que en Texas se asentaran 300 familias como mucho anglosajonas que se habían comprometido a asumir el idioma español, a no tener esclavos porque en México estaba prohibida la esclavitud, a trabajar la tierra, tal. Y bueno, pues ellos fueron cada vez creciendo más y adentrándose más y tomando territorio. No recuerdo ahorita el general, Mier y Terán se me hace que fue el que acudió a hacer un diagnóstico cuando vio la situación, visualizó lo que iba a pasar y se suicidó ahí mismo. Luego se vino la provocación, la enorme torpeza de Santana, lo apresan y pues, con la pistola en la cabeza firma la independencia de Texas, que era un acuerdo absolutamente inválido. Y a pesar de eso, en 1836 se formalizó y era evidente que se iba a anexar a Estados Unidos, pues a los pocos años se anexa y 10 años después pues, Estados Unidos monta una y otra y otra y otra provocación contra nuestra patria, hasta llegar casi al río Bravo, cuando la frontera de Texas estaba en el río Nueces. Era territorio de Tamaulipas, esa zona, y en lo que hoy es Brownsville, y antes era Tamaulipas, en 1846 todavía, ponen una fortaleza y un destacamento nuestro va a observar y el cabrón del ejército estadounidense pues monta la provocación, ¿no? Manda a Jorge Ramos, manda a un batallón y les dice no los dejen acercarse. Y entonces disparan en territorio mexicano, sobre el ejército mexicano, y estos responden y en el enfrentamiento mueren 11 militares estadounidenses. Y James Polk, el presidente de Estados Unidos, dice que habíamos invadido Estados Unidos. Ahí está, hombre, lo pueden ver en la información, ahí está. El discurso ante el Congreso de Estados Unidos, que los habíamos invadido, primer tema de por qué hacía la declaración de guerra en contra nuestra, que además era una declaración de guerra que ya tenía desde antes. Y segundo, que van a traer la democracia a esta pandilla de salvajes que somos nosotros. Nos van a traer la democracia y nos costó el 60% del territorio. Una guerra totalmente desigual, porque ellos tenían armamento moderno, mientras que nosotros teníamos ahí unas chingaderas de armamento, con Santana además traicionando. Hay una versión de que él estaba exiliado por lo que había pasado con Texas y hay una versión de que más pasan con el ejército estadounidense bloqueando el puerto de Veracruz. Santana pasa y llega a Veracruz y se pone al frente de los ejércitos nacionales. Todas las maniobras militares que hizo Santana está documentado. No es el primer libro que lo documenta, el de Pino Cacucci. Hay un libro extraordinario que en su momento Santana prohibió
y destruyó los ejemplares, pero quedó por ahí alguno vivo, y siglo XXI hizo una reedición en el siglo XX muy bueno que se llama Apuntes sobre la guerra entre México y Estados Unidos, que hicieron tanto liberales como conservadores de la época, y es un análisis extraordinario donde Santana queda muy mal parado por todo el abanico de políticos y analistas de la época. Vale la pena ese libro, que lo revisen. Y este Pino Gacucci vuelve a retomar esas cosas, demostrando por lo menos incompetencia, si no es que franca traición. Las versiones van desde la incompetencia hasta la traición sobre Antonio López de Santana, pero hace todas las cosas posibles. Ahora, eso de alguna manera está planteado ahí por Pino Gacucci. Al margen de esa situación, el ejército de Estados Unidos habría llegado hasta la capital del país. Era un ejército muy poderoso, y lo que pudo haber sido, es una especulación, pero se demostró en la intervención francesa, reitero que Melchor Ocampo lo planteaba desde ese tiempo, él era gobernador de Michoacán, era que se hiciera una resistencia de guerrilla que habría acabado por agotar al gobierno estadounidense, que es un poco lo que le aplicaron, o mucho lo que le aplicaron en Vietnam, y que acabó derrotando al ejército de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hizo Juárez contra el ejército francés, con el pueblo de México apoyándolo durante el gobierno de Maximiliano, hasta que logró finalmente derrotarlo? Esa era la apuesta desde esa época de Melchor Ocampo, pero la mayoría de gobernadores les valía madre, no había una identidad nacional, fue una experiencia terrible, se robaron el 60% del territorio, 171 años se cumple este año, son territorios ocupados, para la vida de una nación es muy poco tiempo. Este, bueno, pues eso ha hecho Estados Unidos siempre, no en el siglo XIX, no en el XVIII, que también lo hizo, no en el XX, pues en el XXI, reitero, hoy está en Irak, en Irak. Dijeron que tenían armas químicas, falso, no apareció una jodida arma química en Irak, una no apareció. Y luego, y ahí llevan más de 10 años, robándose su petróleo. En Afganistán llevan igual o más tiempo. Patrañas en Siria, patrañas. En Libia, patrañas para quedarse con el petróleo de estos países, ¿no? Entonces, sobre Venezuela andan igual, hombre. Sobre Venezuela es gravísimo, es terrible que en pleno siglo XXI haya intervenciones militares de otros países sobre pueblos hermanos, sobre cualquier pueblo del mundo. Eso se debe acabar. Cada pueblo debe resolver su presente y su futuro. Cada pueblo es responsable de hacerlo, y acaba haciéndolo. Se quita cualquier dictadura de encima. Si de veras lo fuese Maduro dictador, el pueblo venezolano se lo acabaría sacudiendo. No lo es, pero se lo acabaría sacudiendo, como se han todos los pueblos del mundo sacudido a sus dictadores. Todos, ¿no? Algunos mueren de viejos, como Franco, este, aunque varias veces intentaron asesinarlo. Pero la inmensa mayoría de las veces los pueblos se los quitan de encima. Por ejemplo, de Pinochet en Chile, o de Videla en Argentina, solo por poner algunos ejemplos, o en Brasil, o Venezuela, Pérez Jiménez, en Perú, en todos lados, hombre, o sea, o aquí mismo en México, a Victoriano Huerta. Entonces, no hay, los pueblos tienen la fuerza suficiente para quitarse por sí mismos a un dictador o a una dictadura. Y el gobierno de Estados Unidos nunca ha sido salvador de los pueblos del mundo. Nunca. Díganme un solo ejemplo donde el ejército de Estados Unidos sea salvador de un pueblo. Puerto Rico no ha sido libre nunca, ha sido colonia siempre, primero colonia española y ahora colonia estadounidense. Mantienen su idioma, mantienen su raíz cultural. Están jodidos, jodidos. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos en Puerto Rico? Estado libre asociado le llaman, ¿no? O sea, ¿cuándo? Por favor, díganme un caso donde el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos haya liberado. Y si me dicen que la Segunda Guerra Mundial
Quien liberó fue la Unión Soviética. No saben de historia. Fue la Unión Soviética. Así es que, y luego se repartieron el mundo. Se lo repartieron. Alemania incluida, dividida en dos. No salvaron ni madre, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues terrible el tema de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Sería muy grave. Tenemos que detenerla. Y la presión hacia nuestro gobierno es enorme para que reconozca al títere de Estados Unidos. Enorme. Está cabroncísima la presión. Y no lo vamos a reconocer. Sería suicida. Suicida. Le corresponde al pueblo de Venezuela resolver sus controversias. Ellos deben decidir su presente y su futuro. Ellos y ellas, y nadie más. Así están las cosas, jóvenes ilustres. Me despido porque mañana pues tengo que ir a sesión de la Cámara. Va a ser una sesión, yo creo que anodina. Hasta el jueves se va la ley de la Guardia Nacional, que yo supongo que la vamos a aprobar tal cual se hizo en el Senado. Nos enmendó la plana. Así debió haber salido desde la Cámara de Diputados, francamente. Yo creo que nosotros debemos discutir más con el gobierno que encabeza el compañero presidente López Obrador, lo que nos mandan. Y, por ejemplo, en la reforma educativa debemos enriquecerla. Pues ellos mandaron una base, pero debemos enriquecerla. La propuesta que tiene el PT es bastante buena, la verdad. Hoy estaba el magisterio oaxaqueño ahí plantado fuera de la Cámara, en su derecho de libre manifestación. Están exigiendo una serie de cosas. Yo creo que ya las próximas semanas debe abrirse ya el dictamen y el debate de la comisión y la elaboración del dictamen sobre la reforma educativa, que debe enriquecerse. No puede quedar como lo envió el compañero presidente. Por ejemplo, el PT retoma lo de la educación desde la primera infancia, desde los 45 días. Tienen mucha experiencia, han hecho un trabajo fuerte ellos. Debe ser retomado, por poner un ejemplo. Por supuesto, la pifia que cometieron ahí de la autonomía de las universidades, que por supuesto debe reconocerse y respetarse. Decía hoy Pablo Gómez en la Junta de Coordinación Política y su democratización, y ahí ya no le hizo gracia a Tonatiu Bravo, que es ahí subordinado de Padilla, el dueño de la Universidad de Guadalajara. Por cierto, qué terrible, fíjense, Gerardo Sosa Castelar, creo que se apellida, perdón por la digresión, pero me acordé, es el dueño de la Universidad de Hidalgo, que es una universidad pública, pero le llaman la Sosa Nostra. Y vi que habían asesinado a Gerardo Sosa y dije, ¿será él? No, le mataron al hijo de 32 años. Qué terrible, o sea, al margen del tipo que sea, lo que sea. En la parte humana está cabrón. O sea, contrario a lo que dicen, yo en la parte humana yo no festiné lo de Moreno Valle, mienten, ni lo de su mujer Marta Erika. Pues ¿cómo eso? Pues eso no puede ser, hombre. No soy así. Y no puedo festinar que hayan asesinado al hijo de Gerardo Sosa Castelar. Es terrible, qué prueba más dura de la vida para alguien que te maten un hijo. 32 años tenía y se lo asesinaron, hacía sangre fría ahí en el centro de Pachuca, creo. Perdón, ando como constipado, medio congestionado ahí de esta gripilla pedorra, pero me trae jodido. Ay, y ya no comenté, iba a terminar, pero no quiero dejar de comentar mi agradecimiento primero a Cuauhtémoc Sánchez, yo de Mula, como se llama igual que el que escribió Juventud en Éxtasis, yo diciéndole Juventud en Éxtasis, compañero de Las Vegas, lo conozco de muchos años atrás, de primera. Él, Eric, varios compañeros que organizaron el evento en Las Vegas con sus altibajos, pero en términos generales muy bien, un esfuerzo grande, con mucha generosidad. La gente, de verdad, de Estados Unidos, mexicanos en Estados Unidos, son
muy generosos, la han tenido muy difícil, tenido que cruzar la frontera, jugarse la vida, estar perseguidos, acosados. Hace 33 años que no se hace una reforma migratoria. Su contribución económica es muy importante, no como ellos lo plantean, le damos al país, no, no, pues se lo envían a sus familiares. Si sus familiares se fueran a Guatemala, pues lo enviarían a Guatemala, y si se fueran a la Conchinchina, lo enviarían a la Conchinchina, y no le reclamarían ni al gobierno de Guatemala ni a la Conchinchina el dinero, porque, o sea, es para sus familiares. Yo creo que ellos, por supuesto que su aportación económica al país es muy importante, pero yo creo que ellos deberían hacer cuentas de lo que están aportando en Estados Unidos, que es mucho, mucho mayor que lo que envían a México. Mucho mayor en pago de impuestos, en creación de riqueza, y deben luchar porque se respeten sus derechos. Luchan, por supuesto que luchan, además, pues, qué difícil, tienen que trabajar un chingo de horas, no pueden ahorrar porque todos son muy generosos y mandan para acá en la chingada. Luego cuando llegan a viejos quedan sin nada, le están robando los seguros social, ya lo comenté aquí todas las canalladas que les hacen. Pero ellos consideran un sector que eso lo va a resolver el gobierno de México, o siguen viendo al gobierno de México. No, 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 ellos deben tener la doble nacionalidad y deben actuar políticamente en Estados Unidos y deben actuar políticamente en México. Pero para que les respeten su derecho a actuar políticamente en Estados Unidos, pues van a tener que poner las cosas muy cabronas. O sea, como decía, yo les decía esta anécdota, pero no, pues la irán digiriendo, de Martin Luther King en la carta desde la cárcel de Birmingham. A Martin Luther King lo acusaban sus compañeros de la brutal represión que hicieron en Birmingham, que inclusive a él lo llevó a la cárcel, y a muchísimos hombres y mujeres y niños. Los mandaron a la cárcel por salir a protestar. Simplemente exigían igualdad de derechos con los blancos, los hoy afroamericanos. Yo les decía, a ver, los afroamericanos fueron llevados de África a Estados Unidos a huevo, encadenados, ¿no? Ellos no quisieron ir, los llevaron a huevo en condición de esclavos, los mataban, los hacían chingadera y media. Nacieron en Estados Unidos, no reconocían su condición de ciudadanos estadounidenses. Cuando se da la guerra de secesión, de todos siguen las cosas de ya no la esclavitud, pero la segregación y la discriminación bárbara. Todavía en los años 50, casi 60 del siglo XX, no les respetaban su derecho a votar. Y si se iban a registrar, se las hacían dificilísima. Y si lograban registrarse, los mataban a palos, y algunos los quemaban vivos, algunos a tiros. No, no, fue una lucha terrible, terrible, brutal. Y Martin Luther King, creyente, ministro del culto, pues cuando lo metían en la cárcel decían que se hacía el mártir, y cuando no lo metían decían que qué casualidad, eran culebras con él. Y entonces lo responsabilizan de la represión en Birmingham, y le dicen sus compañeros que lo que hay que hacer es negociar. Y entonces les dice, pues claro que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé para obligar al adversario a sentarse a negociar. Efectivamente, aquí tenemos una silla vacía, es la de Donald Trump. Ya lo sentamos a negociar, pues más si nos recibiera y le dijéramos, oye, una regulación, pues te mandan la chingada. Si el Congreso de Estados Unidos, que es un poder verdadero en Estados Unidos, de la institucionalidad de Estados Unidos, se lo pasó por los huevos y sigue con la idea de hacer el muro, y le valió madre tener cerrado el gobierno. Imagínense que nos sentamos nosotros con él, te manda la chingada, quiere invadir Venezuela, está haciendo todo para realizarlo. No, no, debe ser el poderoso movimiento de mexicanos en Estados Unidos que lo obligue a sentarse, a hacer una eh, regularización migratoria que desde hace 33 años no se realiza. Hay gente que no ha visto a sus padres, a sus hermanos en décadas. No, son chingaderas, hombre. Es terrible lo que le hacen a los mexicanos en Estados Unidos. Ellos que con su trabajo y esfuerzo aportan enorme a la riqueza del vecino país, y aportan al nuestro, por supuesto. Entonces, la verdad es que pues no puede ser, hombre, se tiene que generar ese movimiento. Están todas las condiciones dadas para hacerlo. Y yo en las pláticas insisto en ello. Por ejemplo, discutí con un joven de Nueva York y lo retuve. Lo detuviste, ¿no? Lo retuve. Porque había que, bueno, espérate, porque estaba haciendo trampa en la discusión.
Es diferente retener a detener. Y una autoridad puede tener, tiene que ser con una acusación de la chingada, y te pueden inventar un delito, claro que te pueden inventar un delito. Me han platicado que eso lo pueden hacer, lo hemos vivido. Y nadie ha llamado dictadores a estos hijos de la chingada que han metido a la cárcel a cualquier cantidad de dirigentes políticos y sociales por quítame estas pajas. Pero les encanta la hipocresía, les encanta la farsa a una bola. Y bueno, tú te plantas y das argumentos y sueltan una bola de majaderías y de insolencias, ¿no? En vez de argumentos. Yo por eso les digo, rebatan mi intervención de 16 minutos sobre Venezuela y sobre los mexicanos en Estados Unidos. Hay todas las condiciones para hacer un poderosísimo movimiento popular. Eso no quiere decir que nos van a madrear, que no los pueden perseguir, que no los pueden deportar, que no los pueden asesinar. No, no, todo eso lo pueden hacer. Impunemente además. Pero a ver, Trump va a deportar a 12 millones de mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos. Dicen que son más, que son 40 o 50. Los que quieran, 12, dejémoslo por lo bajito en 12. Van a deportar a 12 millones de mexicanos. Pues claro que no, pues claro que no. Pues imagínate el aparato necesario para deportar a 12 millones de mexicanos, ¿no? A uno, a lo mejor, cabrón, y son un chingo uno. Y hace un daño bárbaro y el sufrimiento que eso implica, pero los otros 11 están rogando que ellos no sean, en vez de generar un poderoso movimiento de, cabrón, a ver, ya estuvo bueno, nos regularizas a todos, nos regularizas, cabrón, es nuestro derecho según la propia Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y además estos son territorios ocupados, nos robaron el 60%, y además aportamos a la riqueza de este país tanto, más tanto, más tanto, más tanto, y además trabajamos, y además no nos, se han robado los fondos del Seguro Social, no han hecho chingadera y media, hombre, para traer a zorrillado, jodidos a los mexicanos y a las mexicanas. Entonces tenemos que hacer que los respeten, claro. ¿Se puede hacer desde acá? No, no es suficiente. Tienen que ser desde el territorio de Estados Unidos con los propios mexicanos y mexicanas que allá viven. Ahí está eh, la fuerza fundamental, como en cada lugar, hombre. Pues, ¿quién puede parar las arbitrariedades? En Tamaulipas, los tamaulipecos, cabrón, en primer lugar. ¿Quién puede parar las chingaderas de Silvano Aureoles, los michoacanos? O sea, es ¿quién paró el 1 de julio todas las chingaderas que estaban haciendo? Pues el pueblo de México. No nos vino a ayudar nadie, hombre. Desde 88 nos robaron la presidencia, nos han hecho chingadera y media, asesinado, desaparecido, encarcelado, tratado de silenciar, amenazado, hecho campañas brutales en contra a varios de nosotros, al compañero presidente, al que más, se la siguen haciendo. Y no hemos llorado ni nada, hemos seguido luchando y somos nosotros los que estamos rescatando al país, nosotras y nosotros. No necesitamos ayuda de nadie. Así es que los mexicanos mexicanas en Estados Unidos tienen que hacer su tarea. Qué difícil, qué cabrón, porque trabajan un chingo y además se tienen que organizar y además le tienen que dedicar tiempo y además tienen que sindicalizarse y además todo eso. Así de cabrón está. Así, así tocó el asunto. Y los jóvenes que hayan estudiado y todo se tienen que reorganizar y volver a las movilizaciones, porque después del DACA y todo se quedaron ahí con eso, atorados, como si fuera la gran cosa, y ahora pues están ahí, no, pero es que devuelvan, no, si nos quieren correr y la chinga, no, 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 pues los van a correr, cabrones, y no se defienden. Tienen que parar en seco eso y arriesgarse, pues se tienen que arriesgar. Te pueden correr sin arriesgarte, inventándote una pinche falta cualquiera que te pasaste un alto aunque no te lo has pasado. Con eso, te regresas. Con nomás con pasarte un alto aunque no te lo has pasado. Y si te lo pasaste, peor. No, 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 está cabrón. Está verdaderamente infame. Así es que ando muy movido en ese tema. Voy, no, no es mérito mío tampoco, porque la agenda me la hace Mónica. Y ni me enteré. Yo estuve ahora el fin de semana en Las Vegas. Ni a un espectáculo fui toda una mema, o a lo mejor ni siquiera es mujer, pone, pues claro, qué bueno que no fuiste, era incongruente con la cuarta transformación, no estén jodiendo, hombre, puedo ir a cualquier espectáculo en Las Vegas pagado por mi dinero y eso no tiene nada que ver con la cuarta transformación, ni con la austeridad, es racismo y clasismo puro.
Les digo, quisieran poner ahí letreros, aquí no entras por ser hijo del pueblo, pero se friegan. Voy a San Francisco este fin de semana y a San José, California. Voy a viajar a San Francisco. Hace rato que no voy a San Francisco. Me gusta mucho la ciudad, la conozco, por supuesto. Y la conozco bastante bien. Y me gusta. Es una ciudad muy agradable. Tengo ganas de conocer Boston y Nueva Orleans, si no las conozco. Y creo que son ciudades también atípicas en el sentido que no son estas que solo en carro puedes andar y los pinches centros comerciales y todas dispersas y la chingada. Sino ciudades como Nueva York que se puede caminar o San Francisco que se puede caminar. Tengo la impresión que Nueva Orleans y Boston también están en esa condición, pero no lo sé, tengo ganas, ya las conoceré. Por lo pronto regreso a San Francisco, que hace muchos años que no iba. A San José también hace muchos años que no iba. Voy a estar este fin de semana por allá. El miércoles voy a ir al aeropuerto de Santa Lucía con la Comisión de la Defensa, cómo van avanzando las cosas. El, Voy a Colman en la tarde, aprovecho, ya iba a terminar desde hace rato, pero aprovecho de un volante infame contra el alcalde de Colman. Muy mal esa convocatoria, hasta me dijo Mónica, la suspendo. No, no, o sea, quedé de ir, pero sí voy a decir, si fueron compañeros, o sea, si es un volante apócrifo, pues ya nos deslindamos de él, y si fueron compañeros, decirles, no, no, no la chinguen, o sea, no pueden estar injuriando hacia el alcalde y convocando con eso a mi participación, porque yo ni conozco al alcalde ni sostengo lo que ahí dicen, porque ni siquiera sé si es cierto o no, y aunque fuera cierto, yo digo lo que yo creo y nadie tiene que andarlo diciendo por mí. Entonces, no me gustó, la verdad, pero ahí voy a estar en Acolma y en Chiautla, si mal no recuerdo. El jueves regreso a sesión la Cámara, que se va a aprobar lo de la Guardia Nacional. Yo creo que nos vamos a tardar ese día. Y el viernes me voy ahora la costa oeste, a California, que era parte de México. Nos robaron también en 1848. Les mando un abrazo, jóvenes ilustres. Que descansen.